Muy buenos días, hermanos. Compartimos una vez más la palabra del Señor. Dice Jonás 1:5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios. Empezaron a clamar a su Dios y empezaron a... Conocemos la historia, ¿no? Saltamos ahora al verso 14. Dice entonces, los marineros este cambio, cuando se dan cuenta, Jonás les cuenta lo que era su Dios. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice el verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. En el capítulo 2 Jonás ora, y en el capítulo 3 dice el verso, algo que hemos leído ayer, ¿no? El versículo 6, pero vamos a leer el verso 5 también, dice Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey, lo hemos leído ayer esto, de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Veíamos también cuando hemos meditado las cosas que Dios preparaba. En el capítulo 1 Dios preparó una tormenta, en el capítulo 3 que estos ninivitas que se arrepienten, Dios había preparado un mensaje que podríamos decir un poco distinto, un poco pobre, pero Jonás había entregado un mensaje de 8 palabras y los ninivitas habían cambiado de actitud. Jonás, a Dios había levantado una tormenta en el capítulo 1 y los marineros se dan cuenta de que esa tormenta no era una tormenta común y corriente, y se dieron cuenta del poder de Dios y cambiaron, de cada uno empezar a clamar a su Dios, se dieron cuenta, se convirtieron al Dios vivo y verdadero y hicieron voto, cambiaron de actitud. Y qué bueno, y yo pensaba, reflexionar en mi vida, ¿no? En estos cambios, y pensaba en la vida de Jonás también, un Jonás que huye en el primer capítulo, un Jonás que ora en el segundo capítulo, y un Jonás que después predica en el capítulo 3, pero un Jonás después en el capítulo 4 que se enoja, que no quiere hacerle caso a Dios, que no quiere seguir cumpliendo la misión que Dios le había dado. Y pensaba un poco esto, ¿no? En que Dios, esto que tanto conocemos muy bien, ¿no? Que Dios prepara cosas a nuestro alrededor, pero Dios nos da la posibilidad de que nosotros podamos elegir. Y me venía a la mente el versículo de Josué que podemos releer, ¿no? Ya lo hemos meditado en algunos de los devocionales. Dice Josué capítulo 24, verso 15. Dice Josué le dijo al pueblo, y si mal os parece servir a Dios o a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia o en cuya tierra habitan. Pero termina Josué diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo me ponía a pensar un poco en esto, ¿no? Y reflexionaba en esto para mi vida. Saber de que el poder servir a Dios, el poder entregar nuestra vida a Dios es algo que nosotros tenemos que elegir, es algo que nosotros tenemos que decidir. Está en nosotros el deseo de poder, o que ojalá que esté en nosotros el deseo de poder entregarle nuestra vida a Dios. Dios está obrando, las cosas que pasan a nuestro alrededor, a nuestro entorno, son justamente muchas veces maneras que Dios tiene para llamarnos, para que podamos entender sus caminos. A veces, como decíamos, ¿no? Los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Pero qué bueno es poder reflexionar en esto. Cada grupo de personas, tanto Jonás como los marineros, como los ninivitas, tuvieron que tomar la decisión de qué hacían con el mensaje de Dios, qué hacían con la persona de Dios. Y un poco hoy nos toca decidir a nosotros. Yo pensaba en esto, ¿no? Reflexionaba en esto para mi vida. Que podamos elegir nosotros, en esta elección que Dios nos da, podamos tener una buena elección y podamos elegir servir a Dios, que podamos elegir agradar a Dios todos los días de nuestra vida, que podamos elegir, como hace unos meses también compartíamos, ¿no? Podamos elegir todos los días de nuestra vida estar a los pies del Señor escuchando su voz. Es una decisión
que tenemos que tomar cada uno de nosotros. No puede nadie elegir por nosotros. Que cada uno de nosotros podamos reflexionar en este tiempo y podamos entender que es importante que elijamos servir a nuestro Dios, que el Señor realmente nos puede ayudar en este tiempo.